Muchas personas creen que la conciencia nace únicamente dentro del cerebro y que el universo es simplemente un mecanismo físico vacío donde la vida apareció por accidente. Porque desde una visión mucho más profunda, la conciencia no es el producto de la materia, es el fundamento mismo de toda la existencia. La materia, el tiempo, el espacio, las galaxias, las dimensiones e incluso las leyes físicas son solamente expresiones temporales dentro de un campo muchísimo más vasto de inteligencia consciente. La fuente cósmica no es un Dios antropomórfico, humanizado, observando desde algún lugar lejano del universo. Es un estado primordial de existencia absoluta, un océano infinito de conciencia pura, donde todavía no existe separación alguna entre observador y realidad, entre energía y percepción, entre pensamiento y manifestación. Es un estado donde todo existe de manera simultánea, donde todas las posibilidades están contenidas dentro de una unidad indivisible, como una luz infinita que todavía no ha sido fragmentada en colores. Y debido a que la mente humana fue diseñada para percibir fragmentos, secuencias y contrastes, resulta casi imposible describir completamente ese estado original usando lenguaje humano, porque el lenguaje divide, clasifica y separa, mientras que la fuente existe precisamente antes de toda división. En la fuente no existe un yo observando algo externo, no existe un antes ni un después, no existe distancia, no existe identidad individual, existe conciencia absoluta, silenciosa, eterna e ilimitada, experimentándose a sí misma en un estado de totalidad absoluta. Es precisamente en este espacio sin espacio que contiene todos los espacios y todos los tiempos, donde la conciencia infinita comienza a proyectarse hacia la experiencia. Y esto no lo hace porque esté incompleta, no lo hace porque necesita evolucionar en el sentido humano de la palabra, sino porque la naturaleza misma de la conciencia es explorar, reflejarse y conocer desde infinitas perspectivas posibles. Es como si la inmensidad absoluta generara innumerables puntos focales dentro de sí misma para observar distintos ángulos de su propia infinitud. De la misma manera en que un océano puede formar millones de olas sin dejar de ser agua o el océano, la fuente comienza a generar localizaciones de percepción consciente que aparentan ser individuales, aunque jamás estén realmente separadas del todo. Y es precisamente aquí donde nace el origen profundo de la experiencia individual. Porque para que exista experiencia tiene que existir contraste. Para que exista percepción tiene que existir diferenciación. Y para que exista recorrido tiene que existir secuencia. Entonces aparece aquello que nosotros los seres humanos llamamos el tiempo. Pero el tiempo no es una estructura absoluta e independiente. Es una herramienta de organización perceptiva dentro del campo consciente universal. La conciencia comienza entonces a experimentar procesos, trayectos, cambios, transformaciones, emociones, pensamientos, dimensiones, formas de vida, civilizaciones y universos enteros. Y cada una de esas experiencias deja una huella dentro del propio tejido de la conciencia. Cada emoción genera una resonancia. Cada acto produce una modificación sutil en el campo perceptivo. Cada pensamiento repetido fortalece una dirección interna. Cada experiencia intensa deja una especie de eco vibracional dentro de la estructura consciente universal. Al principio esas huellas son apenas tendencias diminutas, movimientos suaves dentro del inmenso océano de percepción.
Pero conforme la experiencia se vuelve más compleja y la conciencia se involucra más profundamente en la individualización, esas resonancias comienzan a acumularse. Y ahí nace lo que puede llamarse o han llamado los grandes maestros la mente kármica. La mente kármica es en esencia el sistema acumulativo de memoria vibracional que surge cuando la conciencia empieza a identificarse con sus experiencias dentro del vasto universo. No es simplemente una memoria psicológica. No es nada más recordar eventos del pasado. Es muchísimo más profundo. Es la tendencia estructural de la conciencia a seguir moviéndose según las huellas que ella misma ha generado a través de incontables procesos de experiencia. Es como un río que después de fluir durante muchísimo tiempo por el mismo terreno, termina creando un cauce cada vez más profundo y más estable. Mientras más veces circula la energía por una misma dirección, más natural se vuelve ese recorrido. Así, la conciencia empieza lentamente a desarrollar atracciones, rechazos, impulsos, afinidades, patrones emocionales y estructuras de percepción que comienzan a darle continuidad a la experiencia individual. Y poco a poco aquello que originalmente era solamente un punto temporal de observación dentro de la inmensidad infinita, empieza a sentirse como una identidad sólida y separada. La mente kármica no es un castigo, tampoco es un sistema de recompensa moral administrado por una entidad externa. Es simplemente el mecanismo mediante el cual la conciencia conserva continuidad dentro de su exploración multidimensional. Gracias a la mente kármica existen trayectorias evolutivas, memoria existencial, aprendizaje. La conciencia empieza a moverse hacia frecuencias compatibles con las resonancias que ya existen dentro de ella, porque todo en el universo consciente funciona mediante afinidad vibracional. Lo semejante tiende a atraer lo semejante. El miedo fortalece realidades compatibles con el miedo. La expansión fortalece experiencias compatibles con expansión. La violencia deja estructuras resonantes que tienden a reorganizar nuevas experiencias similares. La compasión modifica profundamente la arquitectura perceptiva y reorganiza el campo consciente de maneras completamente distintas. Y así, poco a poco, la conciencia comienza a habitar mundos internos cada vez más densos y complejos. La mente kármica actúa como una especie de campo gravitacional invisible que organiza experiencias, percepciones y trayectorias de acuerdo con las resonancias acumuladas a través del tiempo. Lo más profundo es que este proceso ocurre incluso más allá del tiempo lineal humano. Porque desde una perspectiva cósmica, mi querido hermago, mi querida hermaga, todas las experiencias existen simultáneamente dentro del gran campo de conciencia universal. La mente kármica no viaja simplemente del pasado hacia el futuro. Más bien funciona como una red multidimensional de patrones resonantes que reorganizan continuamente la percepción consciente. Y conforme la conciencia se sumerge más profundamente dentro de esos patrones, comienza a olvidar gradualmente su origen infinito. Empieza a identificarse completamente con las estructuras temporales que experimenta. Entonces el ser humano dice: yo soy este cuerpo, yo soy este pasado, yo soy esta historia, yo soy este sufrimiento, yo soy este deseo. Sin darse cuenta de que detrás de todas esas capas sigue existiendo intacta la conciencia primordial que jamás dejó realmente de ser infinita. La mente kármica es como una especie de nube de información gigantesca formada por memorias, impulsos, emociones, símbolos y resonancias acumuladas que cubren temporalmente la percepción pura de la fuente original.
como un cielo infinito oculto detrás de tormentas densas de experiencia acumulada. Y mientras más identificación existe con esos patrones, más real parece la separación. La conciencia entra tan profundamente en el juego de la individualidad que termina creyendo completamente que es solamente una entidad aislada sobreviviendo dentro de un universo físico. Pero en ciertos momentos extraordinarios algo comienza a abrirse nuevamente, a veces mediante la contemplación, a veces mediante estados expandidos de conciencia, a veces a través del silencio, a veces mediante experiencias límite donde la identidad temporal se fractura momentáneamente. Y entonces la persona percibe algo imposible de explicar completamente con palabras, que detrás de todos los pensamientos existe una presencia inmensa, silenciosa y eterna, observando toda la experiencia humana, como si el universo entero estuviera mirando a través de millones de ojos distintos al mismo tiempo. Y aquí se encuentra el verdadero propósito de toda esta inmensa arquitectura cósmica. La mente kármica es el mecanismo mediante el cual la fuente infinita puede explorarse a sí misma desde incontables perspectivas individuales. La separación aparente permitiría el descubrimiento. El tiempo permite la experiencia. La memoria permite la continuidad. Y la conciencia, atravesando millones de formas y dimensiones, poco a poco volverá a reconocerse detrás de todas ellas. Así el viaje entero adquiere un gran significado. La vida deja de ser simplemente supervivencia y se convierte en un proceso de recuerdo profundo, un regreso gradual hacia la comprensión de que detrás de toda identidad, detrás de toda historia y detrás de toda experiencia, sigue existiendo intacta la misma conciencia infinita de la cual todo surgió originalmente. Muchas gracias por escuchar.